Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Se puede ver la pantalla compartida? Sí, se ve. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En esta tarde vamos a ver un ejemplo de la superposición de dos movimientos armónicos simples de igual dirección y de igual frecuencia. En esta gráfica que estoy compartiendo se puede apreciar el primer movimiento es A sub 1. A sub 1. Entonces, este vector A sub 1 está rotando en el sentido antihorario. Está rotando en este sentido. Antihorario. Normalmente se empieza a considerar para tiempo cero el eje negativo de Y. El eje negativo de Y. Aquí no está representado, pero a partir de aquí. Entonces, el vector A sub 1, que está pintado de color rojo, inicialmente estaba en el eje negativo menos Y. Por tanto, no tenía componente horizontal. Cuando empieza a girar, la componente horizontal va aumentando hasta X. Cuando el vector A sub 1 está en X, la componente horizontal es igual a sub 1. Sigue girando en sentido antihorario. Cuando está en esta posición, la amplitud A sub 1 se proyecta al eje de las abscisas. Entonces, esta distancia sería la distancia x1. Cuando el vector A sub 1 sigue girando en sentido antihorario, la componente x1 va disminuyendo. Cuando se pasan los 180 grados comenzando del eje negativo de menos y está por aquí en el cuarto cuadrante, va aumentando. Es decir, la componente x está oscilando. La componente x está oscilando. Sería x sub 1. Lo propio para el movimiento oscilatorio A sub 2, que está pintado con color verde. Entonces, inicialmente el vector A sub 2 estaba en el eje negativo menos y. Empieza a girar el vector A sub 2. Y su componente en el eje X también va a tener un movimiento oscilatorio. Las ecuaciones las conocemos. Es la ecuación de posición del movimiento oscilatorio, que es A sub X igual a sub 1 por el seno de la fase. Aquí tenemos una gráfica de ambos movimientos de posición en el eje X vertical en función del tiempo. Tenemos una gráfica de posición X en el eje vertical versus tiempo en el eje horizontal. Entonces, la gráfica de posición versus tiempo del primer movimiento 1, A sub 1, está representado con color rojo. La línea punteada roja es los cambios de posición, figura senoidal del movimiento X sub 1. Por supuesto, la amplitud A sub 1 es mayor que la amplitud A sub 2, por eso la cresta roja es más alta. Los cambios de posición del vector A sub 2 pintado con color verde están representadas en esta gráfica de posición versus tiempo con color verde. Esta línea salteada representa los cambios de posición del vector A sub 2. Se están superponiendo, o sea, actúan simultáneamente al mismo tiempo. Clase.
Y ambos entonces, Ya. proyectan una resultante que es el vector A sub 2. Estoy en clase. A. El vector A es la proyección resultante y la gráfica de A está pintado con línea llena azul. En cualquier momento, la resultante siempre será igual a A sub 1 más A sub 2. O X resultante será X1 más X2. Bueno, esta gráfica yo la he buscado de internet y está explicado aquí con coseno, pero nosotros hemos hecho con seno. Entonces, lo que esta tarde voy a explicar y vamos a hacer entre todos, uno, los vectores rotantes. Y dos, las gráficas de posición versus tiempo. Normalmente, creo que les dije, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor tiene que enseñar y el estudiante tiene que aprender. Si el estudiante no ha aprendido, entonces el docente no ha enseñado. Esto es muy interesante. Además, cuando uno formula sus objetivos de aprendizaje, indica, por ejemplo, el estudiante será capaz de resolver problemas de superposición de movimientos oscilatorios. Y por supuesto, esto voy a enseñar en esta tarde. Y esto voy a preguntar. Cuando toque el tema de problemas, ya saben, un problema será de periodos de movimientos oscilatorios como los que vimos la semana pasada. El otro problema será de superposición de dos movimientos oscilatorios, ¿no? De dos movimientos oscilatorios. Esto voy a preguntar y también voy a dar unos ejercicios la próxima clase para que vayan practicando. Bien, entonces, felizmente, la ecuación de la superposición también es senoidal. Lo voy a anotar aquí. La ecuación resultante, como ya expliqué, de la superposición también es senoidal. Entonces sería X igual a amplitud por el seno de la fase, que es W por T más la fase inicial. La fase inicial, que como ya saben todos, es alfa. Bien. Entonces, esta es la ecuación de la superposición resultante. Bien. Entonces, en esta ecuación, la amplitud se obtiene con una fórmula cosenoidal que es esta, y el ángulo con una relación trigonométrica que es esta otra. Eso vamos a hacer. Bien, espero que se comprenda mejor cuando veamos el problema en sí. Aquí el título del problema, lo veis un poquito más grande. Ya. Este es el problema. Dos movimientos armónicos simples se superponen y sus ecuaciones son estas. Si quieren, bueno, esta es x1 es igual a 4 por seno de 0,8 por tiempo más pi tercios. En unidades SI, en unidades SI, ambas. Bien. Y la otra ecuación es x2 igual a 6 por seno de 0,8 por t más 2 pi tercios. Lo que pueden ver entonces, las amplitudes son diferentes y la fase inicial también son diferentes. Lo que es lo mismo es la frecuencia angular, porque dijimos movimientos de la misma frecuencia, movimientos oscilatorios de la misma frecuencia. Esa es la misma. Entonces, bueno, inciso A, dibujar los vectores rotantes. Inciso B,
graficar la posición versus tiempo de los tres movimientos. O sea, la gráfica va a salir una gráfica más o menos como esta. Los vectores rotantes son como estos. Como estos. Entonces vamos a la solución. Donde vemos a sub 1, ustedes me dirán cuánto es, y también alfa 1. Alfa 1. Bien. Entonces, de la gráfica que estamos viendo, vamos a mandar por una parte cuánto vale la amplitud 1 y cuánto vale la fase inicial 1. ¿Cuánto vale la fase inicial 1? Bueno, no importa. ¿Cuánto vale la amplitud a sub 1 según la ecuación? Entonces, estamos viendo, esta es la ecuación 1. Si quieren la pinto de un color, bueno, no importa, lo dejamos así. En esta ecuación del movimiento oscilatorio 1, lo voy a dar un colorcito. En esta ecuación, ¿cuánto vale la amplitud a sub 1? 4. Muy bien, 4. ¿Vale? 4 metros. ¿Cuánto vale la amplitud a sub 1? Esta ecuación, pi tercios. Lo voy a copiar. Pi tercios. Pi tercios radianes. Radianes. Similarmente, puedo sacar en la ecuación esa, ¿cuánto vale entonces, según la ecuación esa, cuánto vale los datos de la segunda ecuación? ¿Cuánto vale aquí la amplitud 2? ¿Y cuánto vale la fase inicial 2? Entonces la amplitud 2, según la gráfica que estamos viendo, sería esta otra ecuación. La voy a pintar. Bueno, la amplitud 2 sería 6. 6 metros. La amplitud 2 es 6 metros. Y la fase inicial 2 sería esta, 2 pi tercios. 2 pi tercios radianes. Entonces conocemos eso. Entonces con eso, por favor, primeramente vamos a calcular. Bueno, pi tercios. Lo podemos llevar, bueno, pi tercios radianes no estamos acostumbrados a dibujar pi tercios radianes, pero podemos llevarlo a grados. Pi tercios radianes, ¿a cuántos grados corresponde? Por si acaso, si quieren, para recordar, pi radianes, vamos a colocar el pi. Pi. Ya. Pi radianes es igual a 180 grados. 180 grados. Entonces, con eso, podrían ustedes calcular, o lo pongo si quieren en letras. 180 grados. Pi radianes. Aquí esto parece que es con mayúscula, vamos a mejorarlo, si es posible. Ya. Ese está mejor. Bueno, otra vez. Ya. Pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, tomando en cuenta eso, pi tercios, ¿cuántos grados serían? 60. 60 grados.
60 grados. ¿Y 2 pi tercios? 120 grados. Gracias. 120 grados. Muy bien. Entonces, esta fase inicial de 60 grados para el vector A1, aquí en la gráfica, es este ángulo. Comenzando de el eje negativo de menos y. Entonces, el punto de partida es el eje negativo menos y. Entonces, para el vector A1, que es la amplitud A1, este ángulo inicial es de 60 grados. Se puede apreciar más o menos 60 grados. Hasta aquí sería 90. En cambio, para la fase inicial 2, el vector A2, este vector A2, su fase inicial es 120 grados. 120 grados. Entonces, estos serían los vectores rotantes para este problema. Evidentemente, la resultante se saca a través de una solución por el método del paralelogramo. Sería el vector A1, que es este vector que está en este cuadrante que estoy indicando, vectorialmente más el vector A2, se traza una paralela a A1, una paralela a A1 que pasa por A2, que sería esta. Esta es la paralela al vector A1. Y se traza una paralela a A2 que pase por el vector A1. Esta es la paralela al vector A2. Esa es la paralela al vector A2. De modo que se forma un paralelogramo. Este paralelogramo. La diagonal del origen al otro extremo es el vector A resultante. Esta es. Lo propio estaba en el ejemplo anterior, ¿no? Aquí tenemos, bueno, con otra fase inicial tenemos el vector que representa el movimiento oscilatorio A1, este. El vector que representa el movimiento oscilatorio A2, el verde. Entonces, siempre se dibuja un paralelogramo, una paralela a A1 que pase por el extremo de A2, que sería esta. Una paralela al vector A2 que pase por el extremo de A1, que es esta. Entonces se forma siempre un paralelogramo. Y la diagonal que sale del origen al extremo libre es la amplitud resultante. ¿No? Ahí está con ese ejemplo. Y aquí está con el ejemplo que hemos planteado nosotros. Ahora, lo que tenemos que sacar es cuánto vale la amplitud resultante. Y se saca con esta fórmula. Se saca con esta fórmula. Entonces, la amplitud resultante, aquí decimos entonces, bueno, ya conociendo eso, la amplitud resultante será eso. Por favor, entonces, reemplacen los valores correspondientes. Lo voy a agrandar un poquito. Ya. Por si acaso, el signo radical, la línea, me faltó colocarla, es hasta el final. Es hasta el final. Si quieren, lo hacen en grados o en radianes, no importa. Entonces, por favor, con su calculadora, calculan A1, raíz cuadrada de, ¿no? Aquí tendríamos que tener un paréntesis, hasta aquí. Ya. A1 es 4 al cuadrado, más A2, 6 al cuadrado, más 2A1, 2 por 4 por A2 por 6, coseno de alfa 2 menos alfa 1. Coseno de 120 menos 60, si hacen en grados. Si hacen en grados, en su calculadora ponen gradianes, grados.
Y si hacen con pi tercios y 2 pi tercios, ponen radianes y en su calculadora ponen radianes. Calculen, por favor, y me indican el resultado. $8,71 metros. 8,71 metros. metros. Esta es la amplitud. Me parece que está bien. Yo no he hecho el problema tampoco, así que no lo tengo resuelto. Pero me parece que está bien. Por lo siguiente, fíjense, a cierta escala que estamos viendo en la gráfica, a cierta escala, ¿no? Esta distancia A sub 1 es 4. 4. Esta distancia A sub 2, por supuesto, es un vector más grande que A sub 1, y es 6. Es 6. Y la amplitud es más grande que ambos, es 8. ¿No? Entonces me parece el resultado muy aceptable, es 8. Entonces, de esa manera se saca la amplitud. Como ven, no es complicado. Hemos aplicado esta fórmula para encontrar la amplitud. Esta fórmula. Esta es la fórmula que hemos aplicado para encontrar la amplitud. En cualquier caso, se aplica esa fórmula. Bien. Esa es la amplitud. Ahora vamos a sacar la fase inicial de la resultante, de la superposición. La fase inicial de la resultante de la superposición. Estamos sacando la fase inicial de la resultante de la superposición. Bien. Entonces, también la ecuación se conoce. Es esta que hemos visto. Con esta ecuación, reemplazan los valores y sacan alfa. Con esa ecuación. Ya. A sub 1 por seno de alfa 1 más A sub 2 por seno de alfa 2 sobre A sub 1 por coseno de alfa 1 más A sub 2 por coseno de alfa 2. Luego sacarán el arco tangente de alfa. Háganlo en radianes. Háganlo en radianes.
¿Cuánto sale? A mí me salió menos 1,45. Menos 1,45. Ya, gracias. Los demás pueden comprobarlo. Muy bien. Entonces sale eso. Menos 1,45 daría. Bien. Entonces, con estos datos ya tenemos la ecuación de la superposición. Luego, la ecuación de posición de la superposición será la misma que hemos hecho. La misma que hemos hecho siempre en la superposición, que es, en general, voy a hacerlo con color negro. Bien, la ecuación es x igual a amplitud seno de la fase. ¿Dónde está la fase? Así como, bueno, no importa. Seno de frecuencia angular por tiempo más la fase inicial, que es alfa. Más la fase inicial, que es alfa. Esta es entonces la ecuación de posición de la superposición. La ecuación de posición de la superposición. Simplemente desplazamos. Sería x igual. X igual. La amplitud, ¿cuánto vale? 8,71. Amplitud es 8,71 por seno de la fase. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 0,8. Es la misma frecuencia. La misma frecuencia para el movimiento 1 que para el 2 y para la resultante. 0,8. Por tiempo. Más la fase inicial, que en este caso me han dicho que es un negativo, menos la fase inicial, que es 145. Esta sería la ecuación, entonces, resultante de la superposición. Esta es la ecuación resultante de la superposición. Todo en función del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? En una ecuación de superposición, primeramente nos han dado en el problema nos dan siempre, se va a dar siempre, se dará las ecuaciones. Aquí tenemos las dos ecuaciones de los movimientos que se superponen. X1, la ecuación de posición, amplitud 1, que es 4, por seno de la frecuencia angular, por tiempo más la fase inicial, que es pi tercios. Fase inicial 1. La ecuación 2, X2, la amplitud 2, que es 6 por seno de 0,8 por tiempo más la fase inicial. Luego, con esos datos nosotros
primero hemos dibujado, bueno, yo tenía dibujado ya los vectores rotantes, pero sí hemos encontrado cuánto es la amplitud 1 y cuánto es la fase inicial 1. Con esta fase inicial 1, que lo hemos llevado a grados para hacerlo el dibujo más, más entendible, porque el eje negativo de las y, como indica la flechita, del eje negativo de las y hasta el vector A1 son los 60 grados, es la fase inicial. Del eje negativo de los y hasta el vector A2 son los 120 grados. A esto se llama vectores rotantes, porque están rotando y durante la rotación los movimientos en el eje X están oscilando. Por el método del paralelogramo se encuentra la amplitud resultante y también la fase inicial de la resultante. Para encontrar esos valores ya se conoce, no hemos hecho la deducción trigonométrica, pero la amplitud resultante se saca con esta ecuación que se obtiene aplicando la ley del coseno. La ley del coseno, que ustedes la conocen, entonces se encuentra. Es reitero, las raíces para toda la trigonometría. Y también la magnitud de la fase inicial resultante se saca con esta otra ecuación, que también ya la ponemos como fórmula, esta otra ecuación, que la voy a enmarcar. Con esta ecuación. Tangente de la fase inicial de la superposición es amplitud 1 por seno de la fase inicial 1, más amplitud 2 por seno de la fase inicial 2, menos o sobre amplitud 1 por el coseno de la fase inicial 1, más amplitud 2 por el coseno de la fase inicial 2. Se hacen las operaciones y se encuentran entonces los valores de la amplitud, de la superposición y la fase inicial. Entonces, esta sí es la ecuación. El problema decía, a ver, graficar. Para graficar tenemos que encontrar la ecuación. Ahora el inciso B sería graficar. Graficar. ¿Qué graficamos? Estos tres movimientos. ¿Cuál es la primera ecuación? Esta. Voy a anotar aquí. Esta es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Esto lo voy a poner nomás con color negro, porque vamos a graficar en función del tiempo. Vamos a graficar en función del tiempo. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación que se está superponiendo es esta otra. La segunda ecuación es esta. También esto lo voy a poner nomás con negro para no confundir. Y queremos graficar en función del tiempo. El tiempo. Y la superposición es esta ecuación. La superposición es esta ecuación. Esto vamos un poco a cortarlo. Ya. Esta ecuación. Lo voy a pintar nomás de negrito. Aquí. También en función del tiempo. En función del tiempo. O sea, dice graficar estas ecuaciones en función del tiempo. Bien.
Estas son las tres ecuaciones que hay que graficar. Las tres ecuaciones que queremos graficar. Entonces, ustedes ya saben graficar. ¿Qué hacemos? Una tabla para cada ecuación. Una tabla para cada ecuación. Entonces, para la ecuación 1, hacemos una tabla. Para la ecuación 2, lo mismo. Insertar tabla. Bueno. Entonces damos valores al tiempo y obtenemos valores de x1. x1. ¿No? Lo mismo, bueno, damos valores al tiempo aquí. ¿Qué hemos hecho? Ya. Damos valores al tiempo y obtenemos los valores de x1. Ya. Lo mismo para x2, para la segunda ecuación. Igual, insertar una tabla. Número de columnas, 2. Número de filas, a ver, unas 8. Está al revés. Está al revés. Insertar la tablita. Insertar. Columnas son las 8 y filas son las 2. Lo mismo, aquí entonces hacemos esto mismo. Y aquí sacamos x2. También para el resultante, si quieren, no importa. Para el resultante, por hacer una fila más abajo. Y para el resultante. X. Si prefieren, x1 podríamos hacerlo que sea la línea azul, si quieren, o celeste. Aquí x1 es la celeste. x2 puede ser la verde, como estaba en el otro ejemplo inicial. Entonces, x sub 2 va a ser la verde. Y x resultante, esta va a ser la negra. La negra. Bien. Entonces, damos valor a tiempo. Cuando el tiempo vale 0. ¿Qué rango de valores damos aquí? ¿De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de cuánto en cuánto? De 1 en 1. De 1 en 1. Para eso lo que tenemos que saber es el periodo. ¿Cuánto sería el periodo de este movimiento? ¿Cómo sacamos el periodo? Sabemos que la frecuencia angular es igual a ¿qué? A 2 por pi sobre p. Frecuencia angular. Frecuencia angular en el movimiento oscilatorio es 2 por pi sobre periodo. Periodo. Y en este caso, la frecuencia angular, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. ¿No?
Ese es un dato aquí del problema. La frecuencia angular en el problema es 0,8. Entonces, de aquí despejamos periodo. Despejando periodo, ¿cuánto sale? Dos por pi entre 0,8. 7,85. 7,85 segundos. Muy bien. Entonces, evidentemente está bien lo que el compañero dijo inicialmente. Inicialmente dijo, haremos de uno en uno, está bien, ¿no? Está bien. El periodo es de 7,85 segundos. 7,85 segundos. Entonces, por eso, para tener varios puntos, podemos hacer de uno en uno. En cambio, si hubiera sido el periodo de 70, por decir algo, podríamos haber hecho de 10 en 10. O si el periodo fuera 20, hubiéramos hecho de 4 en 4. En este caso, como es 7, hacemos para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Entonces, hacemos para estos tiempos. Recuerden que tienen que colocarlo su calculadora en radianes. Se quedó en salir, compañeros. De una vez nos uniremos. Pero hasta las 11 hay que explicar el Micrófono. Tu micrófono. En esa tele. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, ustedes dan los valores correspondientes y van a sacar en cada ecuación, ya saben, para t igual a 0, sacan el valor de x1, ¿no? Y así sucesivamente para cada tiempo. Igual, para t igual a 1, para t igual a 2, 3, 4, 5, hacen la gráfica. Y la gráfica va a salir algo como esto. Claro, esta es diferente, pero va a salir una gráfica, la pintan así con colorcito. La pintan, van a hacer tres gráficas en el mismo eje. En el mismo eje, posición en el eje vertical, ordenadas, tiempo en el horizontal, abscisas. Entonces, hacen tres gráficas. Como estamos viendo, una gráfica pintan con azul el movimiento 1, pueden hacerlo punteado como está ahí, el 2 con verde y la final con negro. Bien, ya esto es ya mecánica, ya hemos hecho. Entonces, pueden ustedes, eso queda ya de tarea para casa. ¿Alguna pregunta sobre este primer problema? Habrá más tiempo para practicar más problemas de movimientos de superposición, pero este es el primero. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este problema de superposición antes de que lo cambie? Yo, ingeniero, disculpe, para graficar los vectores, siempre se toma como grado cero el eje negativo de las Y. Exactamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando el vector, a ver, voy a intentarlo aquí dibujar. Ya. Este es el vector A1. Cuando el vector está en el eje negativo de las Y, ¿cuánto vale su componente horizontal? 0. 0. Por ejemplo, en cambio, cuando empieza a girar este vector, la componente X va aumentando hasta A, disminuye hasta 0, aumenta negativamente hasta menos A.
Por ese motivo, siempre se toma como referencia el eje negativo de las Y para contar este eje. Entonces, en este caso, del primer problema hemos contado de aquí 60 grados. Era alfa 1, 60 grados. Era positivo. Es otro detalle. De aquí, en el sentido antihorario, se toma positivo. Hemos contado 60 grados en sentido antihorario. Si hubiera sido menos 60, hubiéramos contado en sentido al revés. Aquí. Y hubiera estado aquí el vector. Es eso. El segundo vector era 120. De aquí hasta aquí, siempre del eje negativo menos y, porque en esa posición x vale 0. Y de 0 empieza a aumentar x hasta más a, disminuye hasta 0, aumenta hasta menos a y otra vez 0. Y así van oscilando los tres movimientos. Los tres van oscilando. Eso sería. ¿Más preguntas? ¿Sí? Por favor, sí, con mucho gusto. Puede compartir la pantalla si quiere. Andrea Peñafiel. ¿La ven los compañeros? Muy bien, muy bien. Ahí se puede ver, entonces, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es, Andrea Peñafiel, usted merece un aplauso. Esa es, eso es. Como ven, esto es sencillo. Gracias, muchas gracias. Eso es. Muy bien, Andrea. Pues ya han visto los jóvenes, eso es. Bien, mañana hay examen. Por favor, mañana examen. ¿Están de acuerdo? Mañana. Mañana es feriado. Es que mañana, ¿por qué es feriado mañana? 6 de agosto. Exactamente por eso. Mañana 6 de agosto, por favor, va a haber un examen para todos ustedes, para mí y para todos los bolivianos. Un examen de conciencia por nuestra patria. Un examen de conciencia por nuestra patria. Y ojalá tengamos días de tranquilidad, días de libertad, días de felicidad. Estamos viviendo situaciones que no queremos vivir, no nos gustan, los temas conflictivos, políticos, tanto del gobierno, del oficialismo, como de la oposición. Entonces, hay problemas. Así que mañana, por favor, que hagamos un examen de conciencia para que por lo menos nosotros contribuyamos a la paz social. A mí también, seguramente como ustedes, a mí también me llegan muchos mensajes negativos en contra de uno, en contra de otro. Yo no me he comido a enviar a nadie porque no quiero contribuir a renegar, a molestar, a nada de eso. Entonces, por eso mañana ojalá haya un examen de conciencia y contribuyamos como bolivianos y bolivianas a la paz social en nuestro país. Y pensemos con optimismo, especialmente ustedes. Digo especialmente ustedes porque ustedes son jóvenes. Yo soy adulto mayor, entonces he hecho mi vida, estoy prácticamente en la recta final, me falta tiempo para gastar mi plata, ahora peor porque no hay libertad, entonces estoy feliz. Pero ustedes sí tienen un futuro por delante grandioso, maravilloso, y ojalá que Bolivia viva en paz y en libertad. Así que viva Bolivia, viva el 6 de agosto y viva los estudiantes de Física 102, F1 y SB. Nada más de mi parte, entonces, jóvenes, hasta el viernes, que será un día mejor. Adiós.
Está bien, ingeniero, se cuida, se cuida. Ingeniero. Ingeniero.